Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 3. Y si me van ayudando ahí, muchas gracias, equipo creativo en proyección. Dice así: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cuántos han leído alguna vez la historia de José? El que portaba una hermosa túnica de colores, como acabamos de leer, hecha por manos de su propio padre. José fue un joven nacido de la mujer que Jacob amaba, Raquel. Amén. Y la Biblia habla y relata en este capítulo de Génesis de que siendo José de 17 años, dice que él comenzó a tener sueños. Él comenzó a recibir una revelación diferente a lo que se revelaba a sus hermanos. Y la escritura dice que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, dice la palabra. Lo aborrecían, porque él, entre comillas, era como el favorito de papá. ¿Sí? Daddy's boy, le dicen por ahí, o hijito papá, o no sé. Bueno, en Chile se usa, no sé si en países, mis hermanos venezolanos me pueden decir quizá, aquí es más como hijito de la mamá, ¿ah? Como el mamón se dice aquí en Chile. Pero en este caso él era de papá, ¿ya? De su progenitor. Y dice la escritura de que él lo tenía como favorito porque le había nacido en la vejez. Aún así dice que la Biblia relata que José era como muy, ¿cómo se le puede llamar de una forma sutil? Soplón, sapo, como se dice en Chile. Dice que le iba con todas las cosas y todas las noticias a su papá. Entonces él era como el más cercano a papá y siempre le estaba contando todo lo que acontecía por sus hermanos, porque sus hermanos tenían mala fama. Y entonces él dice que siempre le llevaba al papá los cuentos, ¿ya? Entonces la escritura relata de que él comenzó a tener sueño a la edad de 17 años y dice que un día él tiene un sueño en donde le cuenta a sus hermanos y le dice, estábamos todos recogiendo, dice, en el campo. Y dice que la gavilla de él era más grande y se enderezaba y las otras, las de sus hermanos, se inclinaban a la de él. Y los hermanos lo miraron y le dijeron, o sea, nosotros nos vamos, quiere decir que nosotros nos vamos a rendir ante ti. Y dice que lo odiaban el doble por eso, porque le llamaban el soñador. Ahí viene el que tiene sueños, ahí viene el que se cree más que nosotros. Ahí viene el que se cree especial. Así se dirigían sus hermanos hacia él. Luego tiene un segundo sueño. Y la escritura relata de que el sueño decía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y lo volvió a contar a sus hermanos y a su padre. Y sus hermanos nuevamente se enojaron fuertemente con él. Y su padre le pregunta, le dice, ¿qué es este sueño, hijo? ¿Será que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Y dice que su padre comenzó ya a meditar un poquito más en cuanto a esto. Y a meditar en qué es lo que Dios realmente le estaba revelando a José. ¿Sabes que Dios tenía un plan especial con este joven? A sus cortos 17 años, Dios ya se estaba revelando a él. Y Dios le estaba mostrando destellos de lo que haría con su vida. Quizás muchas veces Dios a ti te ha mostrado algo de lo que Él va a hacer contigo. En un sueño, en una profecía, o simplemente en alguien que te habló. Dios a cada persona la hace con un propósito distinto, particular. Mi propósito no es el mismo que tiene Gabo. El propósito que tiene Gabo no es el mismo que tiene Gabriela, aún siendo un nombre parecido. Gaby no es el mismo propósito que tiene para Fran. Y así, todos tenemos un propósito distinto en Dios.
Y la Biblia sigue relatando. Y bueno, llegó un tiempo en el que Dios tenía que tratar con José, porque no le bastaba la túnica de colores. A Dios no le importa lo que llevamos por fuera, a Dios le importa lo que tenemos por dentro. Y dice la Escritura de que él comenzó a ser tratado y comenzó a entrar en un proceso que quizás él nunca se imaginó pasar. Un proceso que quizás a él le iba a ser muy doloroso y que no había cometido ningún agravio para poder pasarlo. Porque era un joven que obedecía a su padre, era un joven que trabajaba para las cosas de su padre, era un joven que estaba con sus hermanos y no guardaba rencilla en contra de ellos, no así sus hermanos, que la Biblia relata específicamente que le hablaban con aspereza. Eran toscos al hablar con él. Y la Biblia dice de que él comenzó a ser introducido en un proceso, el cual iba a durar 13 años. Diga, wow, 13 años es mucho. A veces queremos que los procesos sean muy cortitos y queremos pasar corriendo por el proceso, corriendo por la prueba. Y sí, no está mal, porque mientras antes aprendemos las cosas, yo creo que Dios tiene misericordia y más rápido nos saca de la prueba. Pero algo había en el corazón de José que debía ser procesado por 13 años. Quizás tú llevas parte de ese tiempo en proceso. Quizás alguno de ustedes se ha visto metido en alguna situación que dicen, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin de todo esto? Déjame decirte que Dios tenía preparada una vestimenta, sobrenatural para José. Pero también Él permitió que se sacara ese primer vestido, esa túnica de colores que su padre le había confeccionado con tanto cariño, con tanto aprecio. Génesis 37, 23 dice, sucedió que cuando José llegó hasta sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica de diversos colores que llevaba puesta. La túnica muchas veces representa lo que tus padres terrenales o tus padres espirituales han formado para ti. ¿Cuántos de aquí tuvieron papás que siempre anhelaron que en ustedes hubiese un profesional, una persona de bien para la sociedad, una persona autovalente y capaz de desarrollarse en el mundo? Tus padres quizás prepararon muchas cosas y siempre te dieron lo mejor. Ojo que a veces eso tampoco lo apreciamos. Hay muchos que han llegado y han dicho, mi papá no tiene idea de lo que yo estoy pasando, si él supiera. Cuando él siempre me decía, hijo, estudia, hija, trabaja, hija, compórtate. Pero a veces también es necesario porque es parte del proceso que Dios nos tiene que enseñar. Y la Escritura dice que él fue despojado por sus hermanos, por sus propios hermanos. Esos hermanos que habían crecido con él, esos hermanos que venían de un mismo padre. Y a veces culpamos y decimos, mis hermanos, hablando de estos hermanos, porque somos todos nacidos de un solo creador, amén. Y a veces culpamos a nuestros hermanos los procesos que vivimos. ¿Sabes que José no culpó a ninguno? Aún con lo difícil que él tuvo que vivir. Si usted lee todo ese capítulo y un poco más, se va a dar cuenta que en ningún momento él culpó a sus hermanos. En ningún momento dijo, papá, mis hermanos me tiraron en una cisterna, me despojaron de mis vestidos, de la túnica que tú me preparaste, me sacaron esa túnica, me lanzaron en una cisterna, me vendieron como esclavo, porque todo esto fue lo que pasó. El proceso que él vivió fue así.
Dice que sus hermanos le despojaron, lo lanzaron en una cisterna que estaba sin agua, profunda. Y uno de ellos tuvo un poquito de misericordia y dijo, no lo matemos, no carguemos su sangre sobre nosotros. Rubén. Pueden haber Rubén también aquí entre medio. Y dice que él no quiso que mataran a su hermano. Él tenía pensado, cuando se fuesen, él iba a volver, iba a sacar a su hermano y lo iba a llevar a su papá. Porque sabía el dolor que significaba para su padre el que su hermano ya no estuviera más. Y aquí quiero hacer un alto muy pequeño, un paréntesis. Cada persona que sale de este lugar es un dolor para tu padre espiritual. Cada persona que se va a causa de que el enemigo comienza a hablar a su mente o comienza a entender cosas erróneas, tu papá espiritual sufre. Amén. Pero dice que Rubén tenía la intención de volver por ese hijo y llevarlo a papá. Cuento corto, cuando vienen unos mercaderes, a Judá se le ocurre venderlo como esclavo. Lo venden por 20 piezas de plata, dice la palabra. Y dice que lo llevaron a la casa de Potifar. Estando allí, llegó como un vil esclavo, con una vestimenta que él jamás pensó vestir. Recuerden que sobre él estaba una gran bendición. La herencia, dice que ellos hablaban de la herencia que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos sabían que eran un pueblo escogido. José sabía quién era su padre. José sabía las promesas que estaban sobre él. Por lo tanto, él jamás se pensó estar vestido como un vil esclavo en casa de un extraño. Pero ¿sabes qué? Lo que José no sabía y no se había dado cuenta hasta ese punto era que él llevaba y cargaba sobre sus hombros una gracia de parte de Dios. Y es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que cargamos una gracia especial de parte de Dios. Y donde quiera que vayamos, la gracia de Dios siempre se va a ver reflejada en nuestra vida. Porque dice que llegó como un esclavo, pero Potifar lo miró, lo observó y dijo, creo que todo en mi casa está siendo prosperado a causa de este muchacho. Algo pasa en él. Tú estás produciendo algo distinto en el lugar donde estás, en tu entorno laboral, en tu vecindario. Tú estás mostrando una gracia de Dios sobre tu vida. Porque José sin darse cuenta lo hacía. Alguien me preguntó el otro día, pastora, me preguntaron si conocía a un pastor. Y yo nunca dije que era cristiano. Entonces yo respondí, ¿será que vieron en ti algo distinto? ¿Será que en ti ven un testimonio diferente a los demás? Bueno, en José se veía. En José se notaba que él no era igual a los demás. Así debemos ser también como hijos de Dios. Ser distintos, mostrar y marcar una diferencia. No podemos ser como el resto, como el común denominador. Porque hay una gracia de Dios que porta sobre tus hombros. Y esa gracia tiene que ser reflejada para el mundo. Porque gracias a ti, tu jefe puede ser grandemente bendecido. Gracias a ti, tu fuente laboral puede prosperar aún más. Y tú puedes ser un agente de bendición donde quiera que vayas. Gracias a ti, tu familia puede ser bendecida de sobremanera. Pero somos portadores de su gracia por naturaleza. Porque Él ha puesto su mirada sobre nosotros. Porque Él se ha dignado a decirnos, yo te rescato, yo cambio tu vestidura, te voy a hacer pasar por un proceso que quizás va a ser un poco doloroso, pero es necesario para que puedas llegar al diseño perfecto que tengo para ti, dice Dios. Llegando a la casa de Potifar, siendo un mayordomo en ese lugar, un esclavo, dice que lo pone sobre mayordomo, lo asciende y lo pone a cargo de todo cuanto él tenía.
Dice que Potifar ya no debía preocuparse absolutamente de nada, porque sabía que José iba a llevar bien su casa. Los negocios en manos de José estaban a salvo. Pero ¿sabes qué? Es importante saber también ser un buen segundo. Muchas veces estamos ambicionando tener algo más y no esperamos que Dios nos posicione en ese algo más. Son tiempos de espera, tiempos que debemos aprender a manejar, que no se producen de la noche a la mañana. Tiempos que sabemos que Dios los tiene estimados, pero a veces estamos buscando y nos adelantamos a ese proceso. Y cuando tomamos por nuestra fuerza lo que Dios tenía destinado para un tiempo más, entonces nos equivocamos. Yo creo que en el corazón de José pasó eso. Y él comenzó a sentirse tan importante, tan prosperado, tan seguro, tan cómodo en su lugar de mayordomo, que fue necesario una vez más pasar por un proceso y aún peor. La Biblia dice que la esposa de Potifar atentó contra José, tomándolo por sus ropas y pidiéndole que durmiera con ella, que intimara con ella. Y la Escritura dice que José, ojo, supo reaccionar bien. Ante la tentación, él sabía lo que debía hacer. Y es importante que tú sepas qué hacer ante la tentación. A veces te ves tan prosperado que la tentación no simplemente se vuelve una mujer. La tentación se puede volver, qué sé yo, exagerar con lo que tienes. Se puede volver en quedarme en mi confort en casa, porque ya no necesito ir a la iglesia mucho si total ya estoy prosperado. Yo ya no necesito de la ayuda de Dios, total mis negocios van full adelante. Yo ya no necesito que Dios me ayude en mi casa porque mi matrimonio está bien conformado y mis hijos formándose bien. Yo ya no necesito mucho de Dios porque yo me puedo valer por mí misma. Porque ya tengo las herramientas, porque yo ya aprendí. ¿Sabes qué, iglesia? Nunca somos independientes de Dios. Debes ser dependiente total y absolutamente de Él en todo tiempo. Solo Él puede, y su Santo Espíritu, ayudarte a salir de cada situación, de cada tentación, de cada error que vayas a cometer en la vida. Pero aún así, dice que él cometió un error pequeño, pero lo cometió. Se despojó de su ropa y salió huyendo. Y esta mujer, con la ropa de él en la mano, se vio en la autoridad de decir: miren, si hasta la ropa dejó aquí. Dejó su ropa porque él quiso abusar de mí y salió huyendo porque yo no se lo permití. Cambió la versión totalmente. Y claro, tenía una prueba. Porque José se despojó de su ropa una vez más. Y ahí fue necesario que pasara por un proceso aún peor. Porque por haberse sentido tan cómodo en la casa de Potifar, por querer quedarse quizás en esa situación de comodidad, confort, Dios tenía algo mayor para él. Entonces fue necesario una vez más pasar por un proceso más crítico aún. La túnica con el diseño correcto aún no había llegado. La vestimenta con el diseño correcto aún no la portaba. Y a veces nos vemos como terminados en todo y decimos: ya, yo no necesito más nada. Yo con esto ya estoy titulado. Siempre es necesario preguntar a Dios qué es lo que realmente quiere para nosotros. Génesis 41:14 dice así: entonces el faraón mandó a llamar a José.
y le hicieron salir apresuradamente de la cárcel. Él llevaba 2 años encarcelado en una situación en donde Dios lo hizo llegar. Vivió una vez más la demostración de la voluntad de Dios sobre su vida. Porque habían 2 varones ahí con él. Antes de leer esto, quiero explicarles esto para que usted vaya entendiendo. Y dice la escritura que estaba el copero y el panadero del rey, que habían caído presos porque habían cometido alguna infracción, y el rey se había enojado y los había mandado a la cárcel. Y estaba José ahí por un abuso que él no había cometido. Y entonces la escritura dice que estos 2 varones, el copero y el panadero, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno independientemente. Y dice la escritura que José los miró porque estando en la cárcel una vez más había sido puesto por guardador de toda la cárcel. O sea, una vez más estaba demostrando que él era capaz. Donde tú vayas, Dios te va a mostrar que tú eres capaz. De eso no quepa duda. Tú eres capaz porque la gracia de Dios está sobre ti. Y estando allí, estando al mando de todos los que estaban presos, José una vez más en posición de liderazgo, se da cuenta que estos 2 varones estaban con sus rostros muy tristes y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Y uno de ellos le dice, no, es que tuve un sueño, y le relata el sueño. Y después el otro le queda escuchando porque José le dice, mira, tu sueño está diciendo, se lo dice al copero, de que en 3 días vas a ser puesto una vez más en casa del rey y vas a seguir sirviéndole. Y entonces el panadero al escuchar dijo, también le voy a contar mi sueño. Pero el sueño se le reveló a José diciendo de que este varón en 3 días iba a ser colgado en la horca para morir. Al cabo de 3 días efectivamente se cumplieron estos sueños tal y como José se los había dicho, como Dios había revelado a su vida. Dice la escritura de que cuando sale el copero a casa del rey, José le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Recuerda que yo estoy injustamente en este lugar. José confiando en lo que podía ser una persona. A veces nosotros estamos confiando en alguien cuando debemos confiar plenamente en que Dios tiene todo ordenado para nuestra vida. Que Dios tiene ya el plan trazado. Y no porque yo me esfuerce más o me esfuerce menos, Dios va a dejar de cumplir ese plan en mi vida. Me puedo demorar quizás en el proceso, porque yo me puedo quedar pensando que es el lugar que necesito, que es el trabajo que necesito, que es la forma que necesito, pero Dios siempre va a tener algo mayor. Y dice la escritura de que salieron estos varones, uno a morir y el otro a volver a servir al rey. Y pasado 2 años más, 2 años en esa cárcel, José, y quizás tuvo un tiempo más. No se relata exactamente cuánto tiempo estuvo en casa de Potifar. La escritura dice de que Faraón tuvo un sueño. Y en ese sueño se veía, dice que veía 7 vacas gordas que pastaban al borde de un río. Usted ha escuchado esto, ¿cierto? Desde niño nos cuentan estas historias. Y dice la escritura de que el faraón tuvo ese sueño y veía 7 vacas muy gordas, pero también de las aguas salían 7 vacas muy flacas, con su carne o sus pellejitos pegados a los huesos. Y la palabra dice de que estas vacas flacas se entraban en el vientre de estas vacas gordas y las consumían, las comían. Las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y dice la escritura que luego tuvo otro sueño en la misma noche. Y veía que de un solo brote aparecían 7 espigas muy hermosas. Pero de pronto aparecían 7 espigas muy delgadas y dice que asoladas por el viento, me imagino resecas, que consumían a las 7 bonitas. Y dice que despertó Faraón y mandó a llamar a todos los magos y a todos los que podían hacer interpretación de estos sueños. Y no había uno que lo hiciera.
Y entonces el copero se acordó que había uno en la cárcel que podía hacer esa labor. Y aquí vamos a leer Génesis 41:14. Dice: entonces Faraón mandó a llamar a José y le hicieron salir apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y vino al Faraón. Había llegado la hora de Dios y Dios se había de manifestar en él. Por fin había llegado el tiempo para él. Verso 42 dice: entonces el faraón se quitó el anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Aquí está Faraón enfrente. Y Faraón dice que lo mandó a buscar porque necesitaba que este sueño fuese interpretado. José le interpreta el sueño y le dice: no depende de mí, esto es gracia de Dios. Otra cualidad que tenía José, siempre declarando que era Dios sobre su vida. A veces nos cuesta, cuando vemos que tenemos muchas cosas, muchas gracias de parte de Dios, nos cuesta y nos creemos suficiente para todos. Pero era la gracia de Dios sobre él y se lo revela a Faraón y le dice: esto está mostrando, dice, Dios te está revelando lo que ha de venir durante los próximos 7 años. Eso es lo que Dios te está queriendo decir. Y dice que aquí hay algo glorioso. Porque si bien es cierto, él estaba recibiendo una interpretación de sueño, Dios no le había dado el plan. El plan estaba en su mente. Tu mente creativa, creada por Dios, es capaz de crear planes estratégicos gloriosos. ¿Cuántas veces nos menospreciamos y decimos: no, yo no puedo hacerlo? Dios no le dio el plan. Dice que José, después de interpretar el sueño que Dios dio, le dice: ¿sabe, Faraón, lo que deberías hacer? Debes quintar el país, 5 partes. Y todo lo que se trabaje, todo lo que sea de más, lo vas a guardar y lo vas a almacenar. Y le da un plan estratégico glorioso a Faraón. Y le dice: y debes poner una persona al mando de todo esto. Debes centralizar tu trabajo, le dijo a Faraón. Y entonces Faraón dice: qué buen plan me has dado. ¿Y a quién más pudiera yo poner? Sino a este mismo varón que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Sabes tú que el Espíritu de Dios está sobre tu vida? ¿Sabes que tú estás capacitado para crear cosas gloriosas? ¿Sabes que tú no eres un huérfano o una huérfana, sino que tú tienes a un Dios creador que puso sobre ti pensamientos de victoria? Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántas veces hemos declarado Romanos que dice 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Pero cuando ya nos vemos en dificultad, entonces ya decimos: algunas cosas nos ayudan a bien. Creo que estoy pasando este proceso y esto no me está ayudando a bien. Algo tienes que aprender en ese proceso. Algo tienes que aprender en esa situación. Quizás una mejor administración, quizás una mejor formación de tu carácter. Porque el carácter, déjenme decirle que es lo más difícil de formar en la humanidad. Trabajamos por más de 20 años con mi esposo en el carácter de las personas. Y es difícil. Es muy complejo. Porque todos somos distintos. Y porque el plan de Dios para cada uno de nosotros es distinto. Entonces a veces queremos asemejarnos a otros. No, es que usted, por ahí me han dicho, es que usted quizás tiene como que habla muy fuerte, pastora. Es que no puedo hablar despacito. Como un TikTok que hice por ahí, se lo mandé a alguien. No puedo hablar despacito. No puedo porque yo hablo así. Y no es que estoy gritando, es que es mi forma de ser.
Porque quizás si hablara despacito, 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 hoy día no podría estarle explicando la palabra del Señor. ¿Me va entendiendo? Que Dios a todos nos tiene formas distintas. Y todos tenemos un diseño glorioso de parte de Dios. Aleluya. Faraón quitó un anillo que había en su mano y lo puso en manos de José. Y dice que lo vistió con una vestimenta finísima. Faraón, ¿saben quién representa? La autoridad de este mundo, iglesia. La autoridad de este mundo no es Satanás. Dios quiere dar a su iglesia la autoridad de este mundo. Y Satanás está bajo nuestros pies. Porque mi Jesús, tu Jesús, murió y tomó las llaves y nos dio autoridad sobre esta tierra. Y a veces estamos declarando cosas al revés. Decimos, no, si el enemigo me tiene luchada, hermano. El enemigo se ha ensañado en contra de mi vida. Si él no tiene autoridad absoluta sobre ti, Faraón tuvo que entregar el anillo. Y Faraón tuvo que darle la mejor vestimenta a José. Porque así el enemigo tiene que hacerlo con un hijo, con una hija de Dios que se para sobre sus pies y que dice, yo estoy diseñada con un plan mayor y perfecto. Y Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Porque tú tienes un plan de parte de Dios. Tu forma ya está hecha ya en los cielos. Pero tienes que pasar por ese proceso de la mejor manera para llegar a vestir la real vestimenta que Dios tiene para tu vida. Dice que tuvo que vestirse con una vestimenta finísima. Iglesia, es menester que como la boca de Dios en esta tierra, abramos nuestros labios y declaremos en sabiduría. ¿Sabe que hay muchos bla, 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 bla? No, es que Chile viene de abajo, viene para abajo, viene para abajo, viene para abajo, que la inflación, que esto, que el comunismo, que el socialismo, que yo no sé de política. A mí no me importa la política. A mí me importa el Dios al cual yo sirvo. Y aunque hambruna vino a Egipto, déjenme decirle que ese país no sucumbió porque Dios tenía un plan. Y si nosotros como iglesia nos levantamos verdaderamente y como hijos de Dios abrimos nuestra boca, por favor, iglesia, usted no debe temer a lo que venga a este país. Si mis hermanos venezolanos llegaron a recibir refugio en este lugar, va a haber refugio en este lugar. Yo lo declaro en fe. Y si Dios dice la última palabra, nuestro país va a estar bien. Y a mí no me importa quién esté gobernando. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy orando por ese gobernante. Porque eso es lo que la Escritura me manda. Ora por vuestros gobernantes para que viváis en absoluta paz. Esa es la solución. Pero a veces estamos, ay, es que si hubiese salido tanto, es que porque salió este, ¿qué me importa? Si Dios se las busca y las hace. Para Él no hay obstáculo, para Él no hay ninguna fuerza mayor que pueda ganar al propósito que Él tiene. Y si Dios nos ha dado promesas, ¿a quién le dio promesa de prosperidad en este lugar? Así será. Recíbelo. ¿A quién le dio bendición y promesa de bienestar? Así será. Recíbelo. ¿A quién le dio promesa de restauración? Así será y recíbelo. Según tu fe será hecho. Según tu fe será hecho, iglesia. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Si José no hubiese abierto su boca, si Faraón cuando llamó a José y le dice, José, ¿es verdad que tú tienes para interpretar un sueño? Y José le hubiese dicho, sí, dígame el sueño.
el sueño dice esto, esto y esto. Y hasta ahí llegó José. Pero José hizo más. Y planteó el plan, el proyecto, la estrategia para salir adelante. Nunca te quedes con lo justo. Siempre da una milla más. Porque eso me enseña la palabra. Y el que te pide la capa, dale otra. Vamos. Si a ti no te va a faltar. Vamos por más, siempre es nuestra consigna. Vamos por más. Pero ¿sabes qué, iglesia? José no se cayó. No tuvo su boca cerrada cuando fue el momento de hablar. Y así yo les pido en esta mañana. Cuando Dios te ponga frente a una persona, no temas qué autoridad tiene Él. Teme a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Porque esa autoridad está para llevar soluciones. Esa autoridad es para llevar respuestas. Esa autoridad es para ganar victorias. Y si tú te callas, tu historia va a ser muy distinta. José no tenía idea que Dios lo tenía predestinado para ser el segundo más grande de esa nación. Y Faraón le dijo: solo yo estaré después de ti. O sea, soy yo Faraón, pero tú mandarás todos los asuntos. Todos se moverán por tu palabra. Todos se moverán por tu directriz. Wow. Sí, tú ahí donde estás sentado. ¿Yo? Sí, tú. Dios te está dando una gran oportunidad. Abre tu boca cuando sea necesario. Te vas a acordar de esta palabra. Te vas a acordar de esta palabra cuando veas que Dios te pone frente a esa persona. Y tú vas a decir ahora: tengo que hablar. Porque Dios me mandó a hablar. Tengo que hablar. Tengo que declarar al Dios al cual sirvo. Los planes que Dios tiene. Porque su palabra dice: porque tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Alguien quiere terminar mal en este lugar? Todos queremos terminar bien. Porque así son los pensamientos de Dios. Dios no quiere sufrimiento en sus hijos. Pero a veces debemos pasar por procesos porque nuestro corazón se ensalza. Yo creo que José se creía el favorito. Yo creo que José se creía el especial para papá, ¿cierto? De su pastor, que el pastor aquí conmigo es algo especial. Pero hay una vestimenta mayor que es la que Dios tiene para tu vida. Y eso es mayor a todo. Aleluya. Yo quiero preguntarte ahora: ¿cómo estás vestido tú? ¿Cómo estás vestida tú hoy? ¿Estás con la túnica de colores? ¿Sintiéndote el favorito de algo, pero en realidad no haciendo mucho? ¿Viviendo de la misericordia de papá y diciendo: ¿para qué voy a hacer más? O quizás estás en una posición de mayordomía, que te puso alguien por ahí y estás tan cómodo y te sientes tan bien en la casa de Potifar, que ¿para qué? ¿Qué importa que esté esclavo? Quizás estás esclavo de alguna situación en particular, esclavo de tu propio orgullo, esclavo de algún vicio, esclavo, no sé, de tus propios pensamientos. Pero estás cómodo allí. Piensa, iglesia. José estaba cómodo y fue necesario que pasara un lapso de tiempo crítico en la cárcel para llegar hasta donde verdaderamente Dios le tenía preparado. Hay una vestimenta especial y esa vestimenta está preparada en los cielos. Esa cobertura especial que tú debes portar la tiene preparada Dios.
Algunos se visten, no sé, Sara. A mí me regalan mucha ropa, ¿eh? Usted no crea que yo me he visto, ¿no? Que bien se viste la pastora, no, si yo no me he visto nada, me la regalan. Sara, Versace. Hay una canción por ahí que habla de Gucci, Prada, ropa cara. Pero esa vestimenta no importa. Lo que realmente importa es si estamos vistiendo el diseño de Dios para nosotros. Póngase de pie. ¿Sabe lo que dice Mateo en el capítulo 5? Verso 13 al 16, déjeme leerle. Y usted cierra sus ojos allí donde está y ponga atención a esto. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.